Jamás imaginé que las palabras que más me dolerían en la vida saldrían de la boca de mi propia descendiente, mi querida hija, hasta ese día domingo en el que me arrebató las llaves de las manos a la fuerza y me gritó a viva voz que ya no servía absolutamente para nada, ni siquiera para conducir un coche. Pero antes de seguir adelante con esta increíble historia, por favor, tómate un momento para apuntarte a este canal, Historias que Duelen, para activar la pequeña campana de notificaciones, porque todos los días compartimos nuevas y emocionantes anécdotas. Deja tu señal de me gusta y cuéntanos justo aquí abajo en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Mi nombre es Eduardo Serrano Mendoza, tengo ya 68 años bien cumplidos y lo que estoy a punto de relatarles a todos ustedes cambió mi existencia de manera definitiva. Era una hermosa mañana de domingo, específicamente el 8 de marzo del año 2024. Uno de esos días que inician con mucha calma y que, sin esperarlo, terminan dejándote una marca profunda en el alma. Estaba en mi hogar de Chamberí, disfrutando mi taza de café mientras leía el periódico de la mañana, cuando oí el sonido inconfundible de la puerta principal que se abría de forma brusca. Patricia, mi hija de 42 años de edad, irrumpió como un verdadero vendaval. Traía consigo esa cara de prisa y emergencia que ya me resultaba demasiado familiar. Esa expresión que dejaba claro que necesitaba obtener algo de mí, como era ya costumbre. Como sucedía siempre, la escuché dirigirse sin dudarlo hacia la mesa que está en la entrada, donde yo acostumbraba a dejar siempre los manojos de llaves de todos mis vehículos. «Hola, Patricia, buenos días», le dije desde la cocina, buscando mantener un tono tranquilo y amable. «Todo está bien, es bastante temprano para que nos visites un domingo». Ella no me contestó ni una palabra. El silencio que se instaló me resultó inquietante, así que dejé mi café sobre la encimera de la cocina y caminé hacia la sala de estar. Fue en ese momento cuando mis ojos la encontraron. Tenía en sus manos las llaves de mi nuevo BMW Serie 3, ese hermoso automóvil de color plateado que recién había comprado hace apenas 3 semanas atrás y que representaba un gran orgullo personal para mí. Había dedicado toda mi vida a trabajar arduamente para poder darme esos pequeños gustos en mis años de retiro. «Patricia, ¿qué haces con esas llaves?», le pregunté, sintiendo una punzada de inquietud en el estómago. Ella se volteó hacia mí con una mirada que nunca podré borrar de mi mente. Sus ojos mostraban una frialdad que me congeló hasta la médula, una dureza en el semblante que no reconocía en la hija que había criado con tanto cariño y con tantos sacrificios personales. «Me llevo el carro», me contestó con una despreocupación que me dejó sin habla. «Debo ir a un lugar que es muy importante». «Espera un momento, hija», le dije, esforzándome por conservar la serenidad. «El coche aún no tiene el seguro completo. El gestor me dijo que hasta el día lunes no estaría todo en orden. Si ocurre algo, no estaremos protegidos». La expresión de Patricia se transformó, pasando de la frialdad a algo mucho más hiriente, puro desprecio. Se acercó a mí con las llaves firmemente apretadas en su puño y me miró como si yo fuera un estorbo, como si mis preocupaciones no tuvieran ningún valor. «¿Sabes una cosa, padre?», me espetó con una voz cargada de veneno que nunca antes había escuchado de ella. «Ya no sirves ni para conducir, viejo inútil». Esas palabras me impactaron como si fueran un martillazo justo en el pecho. Me quedé allí parado, totalmente inmóvil, observando cómo la mujer, que había sido mi pequeña adoración, a quien le había dado absolutamente todo en la vida, me insultaba con una crueldad que yo no sabía que podía poseer. El silencio que le siguió fue abrumador, ensordecedor. No tuve tiempo para reaccionar, para asimilar por completo lo que acababa de escuchar. Patricia se dirigió hacia la puerta con un paso muy firme y antes de salir por completo, se volteó hacia mí una última vez. «No me esperes temprano», me gritó con rabia, y luego cerró la puerta con una violencia tal que las paredes de la casa temblaron. Me quedé quieto en el centro de mi propia sala de estar, sintiéndome como un desconocido en mi propio hogar. Las hirientes palabras de Patricia daban vueltas en mi mente una y otra vez. «Inútil, viejo, inútil». Yo que había trabajado jornadas de 60 horas a la semana, durante 40 años seguidos, para darle la mejor educación posible, la mejor vida que pude.
todos los caprichos que se le ocurrieron. Caminé despacio hasta mi sillón favorito, ese de piel de color marrón oscuro, donde solía sentarme a pensar cuando tenía que afrontar problemas grandes. Pero esta ocasión era completamente diferente. Esta vez, el problema tenía un nombre y apellido específico: Patricia Serrano Jiménez, mi propia descendencia, mi sangre. Recordé cuando era niña, cuando me abrazaba y me decía que yo era el mejor padre del mundo entero. Recordé las noches que pasé despierto sin dormir cuando tenía mucha fiebre. Las veces que decidí no salir con mis amigos para llevarla al parque a jugar. Los grandes sacrificios económicos que realicé para poder pagarle una universidad privada de prestigio. Todo eso para que ahora en el presente me llamara viejo e inútil. Pero mientras permanecía allí sentado, algo comenzó a cambiar profundamente dentro de mí. La tristeza inicial que sentía empezó a convertirse en algo distinto, algo con mucha más fuerza. Me di cuenta de que las duras palabras de Patricia no habían surgido de la nada. Habían sido bien pensadas, muy crueles, diseñadas con el propósito de herirme justo donde más me dolía, en mi valía como persona, en mi propia dignidad. En ese preciso instante, supe que algo tenía que cambiar sí o sí. No podía tolerar que me hablara de esa manera tan ofensiva. No podía continuar siendo el padre que lo entrega todo sin recibir a cambio, ni siquiera un respeto elemental. Patricia había cruzado una línea que yo desconocía que existiera, pero ahora la veía con absoluta claridad. Me levanté de mi sillón con una determinación que no había sentido en muchísimos años. Fui directo a mi escritorio y saqué mi agenda con los números telefónicos. Tenía que hacer varias llamadas importantes. Tenía que tomar decisiones cruciales. Patricia pensaba que podía tratarme como un viejo inútil sin consecuencias, pero estaba a punto de descubrir que a este viejo todavía le quedaban muchas jugadas por hacer. Miré hacia afuera por la ventana, hacia la calle vacía, donde minutos antes había estado mi reluciente BMW plateado, y por primera vez en toda la mañana sonreí. Si Patricia quería iniciar un juego de consecuencias, yo le iba a demostrar cómo se juega ese juego de verdad. Después de que Patricia se marchó, llevándose mi BMW, me quedé unos momentos más en el sillón. Pero la cólera y la resolución crecían dentro de mí como si fueran un fuego encendido. No iba a quedarme allí lamentándome, como si fuera un anciano derrotado. Si mi hija pensaba que podía humillarme en mi propio hogar e irse sin recibir su merecido, estaba muy equivocada en sus cálculos. Me dirigí hacia mi despacho, esa habitación donde había tomado las determinaciones más importantes de mi carrera profesional. Las paredes estaban repletas de mis títulos, fotos de mis éxitos en los negocios y recuerdos de una vida que construí con mucho esfuerzo y dedicación. Allí estaba mi gran escritorio de madera de roble macizo, el mismo lugar donde firmé acuerdos muy lucrativos y donde ahora iba a firmar algo mucho más personal e íntimo. Abrí el cajón de arriba y saqué mi libreta de contactos. La primera llamada que tenía que hacer era a la oficina de Inmuebles Castellana, la agencia de bienes raíces donde había comprado el apartamento para Patricia hacía 5 años atrás. Busqué el número de Raquel Morales, la agente que me había atendido en aquella ocasión, una mujer muy eficiente y discreta, que comprendía perfectamente la importancia de actuar con rapidez cuando era necesario. Marqué el número y esperé su respuesta. Eran las 10:30 de la mañana en un día domingo, pero Raquel siempre me había asegurado que podía llamarla si se trataba de una urgencia. Después del tercer tono me contestó: «Buenos días, señor Serrano. ¿Cómo se encuentra usted?» «Buenos días, Raquel. Necesito que ponga en venta de manera inmediata el apartamento de la calle Serrano número 45, piso tercero B». Hubo un instante de silencio al otro lado de la línea. Raquel sabía muy bien que ese era el piso donde vivía mi hija junto a su familia, el mismo que yo había comprado en su momento y que se encontraba totalmente a mi nombre. ¿Está completamente seguro, señor Serrano? Es domingo, completamente seguro. La interrumpí con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Quiero que lo ponga en el mercado hoy mismo, sin falta. Precio de venta urgente, pero que sea justo. Necesito que esto avance rápido. ¿Se entiende? ¿Existe algún problema específico que deba saber?
Digamos que ha llegado el momento de que algunas personas aprendan el valor de las cosas y sobre todo el respeto. Respondí, ¿puede tener toda la documentación preparada para mañana a primera hora? Por supuesto, me pondré en contacto con usted mañana temprano con todos los detalles necesarios. Colgué el teléfono y sentí una extraña sensación de desahogo. El primer paso ya estaba dado, pero aún no había terminado con mi plan. Había otra llamada que tenía que realizar, otra decisión que había estado esperando el momento perfecto para tomar. Busqué en mi agenda el contacto de Viajes Mediterráneo, la agencia donde había reservado las vacaciones de fin de año para toda la familia. Eran unas vacaciones de ensueño, 2 semanas enteras en la hermosa Costa Brava para todos, incluyendo a Patricia, a Miguel Ángel y a mi nieta Isabela. El paquete vacacional completo me había costado la suma de 8.500 euros. 8.500 euros, un gasto considerable que yo había pagado con mucha ilusión, pensando en crear recuerdos hermosos junto a mis seres queridos. Viajes Mediterráneo. Buenos días. Le atiende Carmen. Buenos días, Carmen. Soy Eduardo Serrano Mendoza. Tengo una reserva hecha para el mes de diciembre. Referencia PS 2247. Ah, sí, señor Serrano. Las vacaciones familiares en Costa Brava. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito cancelar toda la reserva inmediatamente, sin demora. ¿Cancelar? Pero, señor Serrano, está todo pagado y confirmado. De acuerdo con nuestras políticas, la cancelación en estas fechas, no me preocupan las penalizaciones económicas. La corté. Cancélelo todo y si es posible recuperar algo del dinero, genial. Si no, considérelo una lección costosa, pero totalmente necesaria. Carmen parecía asombrada por mi tono tan decidido, pero como profesional empezó a explicarme el proceso de cancelación. Mientras ella me hablaba, yo miraba por la ventana hacia la calle, el lugar donde hacía unos minutos estaba mi coche, y sentía como cada decisión que tomaba me regresaba un poco de mi dignidad perdida. Después de finalizar la conversación con la agencia de viajes, me serví un trago de whisky. No era mi costumbre beber a una hora tan temprana, pero este día no era un día cualquiera. Me senté de nuevo en mi sillón y empecé a reflexionar sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Patricia había cambiado demasiado desde que se había casado con Miguel Ángel. Al principio pensé que era algo normal, que la vida de casada y la maternidad la habían hecho más independiente, pero ahora me daba cuenta de que había sido algo más oscuro. Poco a poco había comenzado a verme como una carga, como alguien de quien podía sacar provecho sin tener que dar nada a cambio. Recordé aquella vez que llegué sin avisar a su apartamento y la escuché diciéndole a una amiga por teléfono: «Mi padre es un fastidio, pero mientras pague todas las cuentas, hay que tolerarlo». En aquel momento pensé que había entendido mal, que tal vez estaba hablando de otra persona o de otra situación. Ahora entendía que había sido una vana esperanza. También recordé las veces que había pedido prestado mi coche anterior y me lo devolvía muy sucio, con el depósito de gasolina vacío, a veces incluso con pequeños rayones que jamás me explicaba. Yo siempre lo dejaba pasar, pensando que eran incidentes sin importancia, pero ahora podía ver el patrón claramente. Patricia había perdido totalmente el respeto por mí y por todas mis pertenencias. El teléfono sonó, interrumpiendo mi tren de pensamientos. Era Raquel, la agente inmobiliaria. «Señor Serrano, ya publiqué el anuncio en nuestras plataformas digitales. El precio fue ajustado para una venta rápida, a 280.000 euros. 280.000 euros. Es un precio excelente para el mercado actual». «Perfecto, Raquel. Una cosa más. Cuando vayan a ver el piso, no avises a los inquilinos actuales hasta el último momento. Quiero que esto sea una sorpresa total». «Entendido perfectamente, señor Serrano». Colgué y sonreí ligeramente. Patricia pensaba que podía quitarme las llaves de mi carro e insultarme sin ninguna consecuencia. Estaba a punto de aprender que las acciones que realizamos tienen repercusiones y que su querido padre, el viejo inútil, todavía sabía cómo mover las piezas del juego cuando era necesario. Esa misma tarde, mientras esperaba que Patricia regresara con mi BMW, preparé mentalmente todo lo que sucedería después.
No se trataba de una simple venganza personal. Se trataba de hacer justicia. Se trataba de recuperar la dignidad que me había sido arrebatada y de enseñarle a mi hija que el respeto no es algo que se elige, especialmente hacia la persona que te ha dado absolutamente todo en la vida. Cuando el sol comenzó a ocultarse sobre la ciudad de Madrid, yo ya había puesto en marcha una cadena de sucesos que cambiarían para siempre la dinámica de nuestra relación familiar. Patricia había abierto una puerta que no tenía idea de cómo cerrar, y ahora tendría que enfrentar de lleno las consecuencias de sus acciones y de sus hirientes palabras. El martes por la mañana, 2 días después del incidente que dio inicio a todo este asunto, oí el ruido familiar del motor de mi BMW que se acercaba a la entrada de mi casa. Eran las 11:15 de la mañana, cuando Patricia estacionó el vehículo en el mismo lugar de donde lo había tomado, sin mi permiso, aquel fatídico domingo. Desde la ventana de mi oficina, observé cómo descendía del automóvil con una actitud muy diferente a la agresividad que había mostrado un par de días antes. Caminaba más despacio. Evitaba mirar hacia la casa y noté que cerró la puerta del conductor con menos fuerza de la costumbre. Algo en su forma de moverse me indicaba que sabía que había excedido un límite peligroso. Esperé en el interior hasta que escuché sus pasos alejándose por la acera. Solo entonces salí para revisar mi coche. Lo que encontré superó mis peores presagios y confirmó todas mis sospechas acerca de la verdadera manera de ser de mi hija. Lo primero que captó mi atención fue el estado de la carrocería del vehículo. En el costado derecho, desde la puerta delantera hasta la trasera, había una serie de profundos rasguños que claramente no habían sido causados por un simple accidente. Eran demasiado uniformes, demasiado intencionados. Alguien había frotado algún objeto de metal contra la pintura plateada de mi BMW 9, dejando marcas que brillaban bajo la luz de la mañana, como cicatrices recientes. Abrí la puerta del conductor y el olor me golpeó de inmediato. Era una mezcla nauseabunda de alcohol que se había derramado, de humo de cigarrillos y de algo más que no pude identificar en un primer momento. El interior, que apenas 3 días atrás estaba impecable, parecía haber sido el escenario de una celebración descontrolada. Los asientos de piel de color beige tenían manchas oscuras que reconocí como residuos de bebidas alcohólicas. En el asiento del acompañante había marcas de quemaduras de cigarrillo, pequeños puntos negros que habían perforado completamente el material. El olor a tabaco estaba fuertemente impregnado en cada fibra del habitáculo, pero lo que realmente hizo que la sangre me hirviera fue lo que encontré dentro de la guantera del coche. Al abrirla, 2 botellas de vodka de la marca Smirnoff, ambas completamente vacías, cayeron al suelo con un ruido seco. Una de ellas aún tenía residuos de líquido que se había escurrido sobre los papeles del vehículo, manchando la póliza del seguro que, irónicamente, aún no estaba completamente activa. En el piso, debajo del asiento del conductor, había colillas de cigarrillo pisoteadas, envoltorios de preservativos usados y lo que parecían ser restos de sustancias que preferí ni siquiera intentar identificar. Mi BMW totalmente nuevo, mi orgullo personal, había sido convertido en el lugar de una fiesta andante y sin control. Regresé al interior de la casa y fui directamente a buscar mi cámara de fotos. Si Patricia pensaba que podía regresarme mi vehículo en ese estado lamentable y actuar como si nada hubiera pasado, estaba muy equivocada en sus suposiciones. Documenté cada rayón, cada mancha, cada prueba de la total falta de respeto que había demostrado hacia una propiedad que era mía. Mientras tomaba las fotografías, recordé las palabras que me había gritado. «Ya no sirves ni para conducir. Inútil, viejo». Ahora entendía el contexto completo. Patricia no solo había tomado mi coche para un uso personal, sino que lo había tomado para demostrarme que podía hacer absolutamente lo que quisiera con mis cosas sin tener que afrontar ninguna consecuencia. Llamé a mi mecánico de confianza, Sebastián Ramos, quien se había encargado del mantenimiento de mis vehículos durante muchos años. Cuando llegó 1 hora después y vio el estado en que estaba el BMW, su rostro lo dijo todo sin necesidad de palabras. «Don Eduardo», me comentó mientras examinaba los daños, «esto no fue un simple accidente.
Alguien maltrató este coche a propósito. Lo sé, Sebastián. ¿Cuánto costaría arreglar todo esto? Entre la pintura, la tapicería interior y la limpieza profunda que necesita, estamos hablando de por lo menos 3.000 euros o 3.000 euros. Y eso sí podemos rescatar los asientos de cuero. 3.000 euros. Esa cantidad hizo eco en mi cabeza, mientras Sebastián continuaba evaluando los daños. No se trataba solamente del dinero, a pesar de que esa suma representaba una parte importante de mi pensión mensual. Se trataba del principio fundamental, del hecho de que mi propia hija había utilizado mi coche para actividades que claramente incluían bebidas alcohólicas, sustancias y quién sabe qué más. Luego de que Sebastián se marchó con el presupuesto de reparación en mano, me senté en mi despacho para meditar sobre los acontecimientos de los últimos días. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar de una forma que no me gustaba para nada. Patricia había tomado mi coche no por una emergencia real o una necesidad justificada, sino para una fiesta sin límites donde ella y sus amigos habían tratado mi propiedad como si fuera basura que se puede tirar. Revisé las fotos en mi cámara y tomé una decisión inamovible. Estas imágenes no se iban a quedar guardadas en un cajón. Serían la prueba de algo mucho más serio que un simple problema familiar. Eran la confirmación de que mi hija había perdido completamente el respeto por mí y por todo lo que yo representaba. Esa tarde, cuando Patricia me llamó para disculparse de manera superficial por haber usado el coche un poco más de lo planeado, yo simplemente le dije que hablaríamos en otro momento. No mencioné las fotografías, no hablé de los daños que había causado, no revelé mis intenciones, pero en mi interior, yo sabía que las reglas del juego habían cambiado por completo. Mientras colgaba el teléfono, miré hacia la ventana, donde mi BMW averiado seguía estacionado, esperando ser reparado. Pero yo ya no estaba pensando en arreglos de coches. Estaba pensando en restaurar algo mucho más valioso. El respeto que mi hija me debía y que había tirado a la basura. Patricia había transformado mi vehículo en un símbolo de su desprecio hacia mi persona. Ahora era mi turno de convertir sus acciones en una lección que jamás olvidaría. En su vida, el proceso que había iniciado el domingo con la venta del piso cobraría un significado totalmente nuevo con estas pruebas que había reunido. Guardé con mucho cuidado las fotografías dentro de un sobre grande y las puse en mi caja fuerte, junto con el presupuesto de reparación de Sebastián. Muy pronto Patricia descubriría que haber subestimado a su inútil viejo padre había sido el error más caro que había cometido en toda su existencia. 5 semanas completas habían transcurrido desde aquel domingo que lo cambió todo entre Patricia y yo. Durante ese tiempo, mantuve un silencio muy estudiado, contestando sus llamadas con respuestas cortas y evitando cualquier discusión directa. Ella parecía creer que su disculpa a medias por el mal estado del BMW había puesto fin al problema, pero yo sabía que apenas estábamos comenzando. La mañana del 15 de abril amaneció con lluvia en Madrid. Desde mi ventana podía ver las gotas golpeando el cristal mientras tomaba mi café habitual. Eran las 9:20 de la mañana cuando mi teléfono sonó. Era Raquel Morales, de la inmobiliaria castellana. Buenos días, señor Serrano. Le tengo excelentes noticias. Hemos encontrado un comprador para el apartamento de la calle Serrano. Una pareja joven que paga de contado y sin necesidad de hipoteca. Quieren finalizar la compra hoy mismo. Perfecto, Raquel. ¿Cuándo pueden hacer la entrega de las llaves? Esa es la situación actual. El comprador necesita cambiarse de casa urgentemente por motivos de trabajo. Han solicitado que los ocupantes actuales desocupen el inmueble hoy mismo por la tarde. Ya tengo todo listo, el camión de mudanzas y el equipo legal. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y nerviosismo. Después de 5 semanas de planear en silencio, el momento de la verdad había llegado. Patricia estaba a punto de recibir la primera lección real sobre las consecuencias que traen sus actos. Proceda con todo, Raquel. Yo me encargo de cualquier problema que surja. Entendido, señor Serrano. El equipo estará en el apartamento a las 2 de la tarde. Colgué el teléfono y me dirigí hacia mi vestidor. Elegí mi mejor traje de color gris, el mismo que utilizaba para las juntas de negocios más importantes. Si iba a enfrentar a Patricia,
lo haría con la dignidad que ella había tratado de quitarme. Mientras me vestía, imaginé cómo sería su reacción inicial. Patricia vivía dentro de una burbuja de comodidades que yo había creado para ella. El piso de 120 metros cuadrados, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, había sido su residencia durante 5 años. Nunca había tenido que preocuparse por la renta, por los gastos comunes o por las reparaciones. Todo estaba a mi nombre, todo lo pagaba yo, pero ella había llegado a pensar que era suyo por derecho propio. A las 12 del mediodía, recibí otra llamada de Raquel, confirmando que todo seguía en marcha. El camión de mudanzas urgentes estaba listo con cajas y material de embalaje. Los nuevos dueños habían firmado todos los papeles y ya habían transferido el dinero. Solo faltaba la parte más complicada: informarle a Patricia que tenía únicamente 4 horas para abandonar el lugar que creía que era su hogar. Decidí no ir personalmente para presenciar el desalojo, no por miedo, sino por estrategia. Quería que Patricia viviera esos primeros momentos de impacto sin mi presencia, que se enfrentara a la dura realidad de sus acciones sin poder culparme directamente en el momento de la tensión. A las 2 en punto, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero fue un número desconocido, luego otro y después el número de Patricia. No atendí ninguna de las llamadas. Según mi plan, ella necesitaba sentir la desesperación completa antes de que pudiéramos tener cualquier tipo de conversación. Raquel me mantuvo informado mediante mensajes de texto. Equipo llegó al apartamento. Los ocupantes están sorprendidos, pero colaboran. A las 2:30, la señora Patricia está muy alterada. Pregunta insistentemente por usted. A las 13:00, iniciando el proceso de empaque. La situación es tensa, pero está bajo control. Mientras leía estos mensajes, recordé la expresión de desprecio en el rostro de Patricia cuando me había llamado viejo inútil. Recordé cómo había cerrado la puerta de mi casa con tanta fuerza que los marcos temblaron. Recordé el estado deplorable en que me había devuelto mi BMW. Cada recuerdo fortalecía mi firme decisión. A las 3:30, Raquel me llamó directamente. Señor Serrano, su hija está pidiendo hablar con usted de forma urgente. Dice que hay una gran confusión, que el apartamento no puede ser vendido porque ella vive allí. Dile que no hay ninguna confusión, respondí con una serenidad que me asombró a mí mismo. El apartamento está legalmente a mi nombre. Siempre lo ha estado, y yo he tomado la decisión de venderlo. Ella tiene hasta las 6 de la tarde para recoger todas sus pertenencias. ¿Está completamente seguro de esta decisión, señor Serrano? Comprendo que es una situación familiar muy delicada. Raquel, hace 5 semanas mi hija me ofendió en mi propio hogar, arruinó mi coche nuevo y me trató como si fuera basura. Esta no es una decisión tomada a la ligera, es simplemente justicia. A las 4 de la tarde Patricia ya me había llamado 25 veces, 25 llamadas perdidas que aparecían en mi pantalla como pequeños recordatorios de su creciente desesperación. Cada llamada que no respondía era un mensaje claro. Las palabras que decimos tienen consecuencias y las acciones tienen un precio que pagar. Finalmente, a las 4:15 decidí responder. La voz de Patricia al otro lado de la línea se escuchaba totalmente distinta a la habitual. Estaba llorando a gritos, suplicando y gritando al mismo tiempo. Papá, ¿qué está sucediendo? Hay personas en mi casa que dicen que tengo que irme. Esto es una locura. No es tu casa, Patricia. Le contesté con una calma que contrastaba fuertemente con su estado de histeria. Nunca fue tu casa. Siempre fue mi apartamento, comprado con mi propio dinero y registrado legalmente a mi nombre. Pero no puedes hacer esto. Vivo en este lugar con mi hija Isabela. Es el sitio donde nos sentimos seguras. Fue tu refugio mientras yo decidí que lo fuera, querida. Pero después de que me tachaste de viejo inútil y dañaste sin piedad mi coche recién estrenado, resolví que ya no lo sería más. Se produjo un silencio espantoso en el otro lado del aparato. Yo podía oír su respiración dificultosa, el ruido de fondo de los operarios de la mudanza trabajando sin descanso, las voces de su marido, Miguel Ángel, discutiendo acaloradamente con otra persona. Papá, por favor,
murmuró al fin con voz débil. Sé muy bien que cometí un error garrafal, pero esta reacción es desproporcionada. No puedes dejarnos sin un techo. Yo no los estoy dejando abandonados, Patricia. Les estoy mostrando con hechos que lo que hacemos tiene repercusiones, que el respeto hacia los demás no es algo opcional, que cuando tratas a una persona como si no valiera nada, puedes perder absolutamente todo lo que esa persona te había brindado. Colgué el teléfono móvil de inmediato y lo apagué por completo. Dediqué el resto de la tarde a trabajar en mi jardín, cortando las ramas viejas de las rosas que había plantado hacía ya muchos años. Cada corte preciso de mis tijeras me recordaba una verdad profunda. A veces, para que algo crezca fuerte y sano, es indispensable deshacerse de las partes que están dañadas o enfermas. Cuando el sol empezó a ocultarse tras la ciudad de Madrid, yo sabía con certeza que Patricia y su familia estaban metiendo sus pertenencias en cajas, despidiéndose del apartamento que habían creído que era completamente suyo. Sabía que mi nieta Isabela estaría confusa y con temor. Sabía también que Miguel Ángel estaría echándome la culpa de toda la situación, pero también tenía la certeza de que, por primera vez en 5 años, Patricia estaba viviendo la realidad de las verdaderas consecuencias de sus malos actos. El viejo inútil había demostrado de sobra que aún tenía la capacidad para tomar resoluciones que modificaban el rumbo de la vida de otros. Y esto, por cierto, era apenas el comienzo de la gran lección. La tarde de aquel 15 de abril se convirtió en uno de los momentos más intensos y cruciales de mi vida personal. Tras finalizar la llamada con Patricia a las 4:15, tomé la decisión de mantener mi teléfono completamente apagado por un lapso de tiempo exacto de 2 horas. Mi intención era que ella experimentara la absoluta falta de certidumbre, que sintiera en carne propia lo que significaba perder el dominio sobre una situación que afectaba de manera directa su existencia. Durante esas 120 minutos me concentré en realizar tareas cotidianas con una placidez que me resultó sorprendente. Preparé una pequeña merienda, organicé varios documentos en mi oficina e incluso logré leer algunas páginas de una novela que tenía pendiente. Era como si, después de varias semanas de acumular mucha tensión, por fin hubiera hallado una paz interior que no sentía desde hacía bastante tiempo. A las 6:15 de la tarde, encendí de nuevo mi teléfono. La pantalla se iluminó con una inmensa cantidad de notificaciones que casi me dejan sin aliento. 25 llamadas que no había contestado, todas provenientes de Patricia, distribuidas en el periodo entre las 14:30 y las 18:45 horas. Cada una de esas llamadas representaba un instante de creciente desesperación, de asimilación gradual de que su realidad había cambiado para siempre. Los mensajes de voz que había dejado en el buzón contaban una historia de un deterioro emocional progresivo. El primero, grabado a las 14:32, todavía conservaba un cierto aire de ofensa. «Papá, esto es absurdo. Llámame de inmediato para arreglar este error». Para las 15:15, el tono ya se había transformado en una confusión auténtica. «No comprendo qué está sucediendo. La gente de la mudanza afirma que el apartamento ha sido vendido. Esto tiene que ser un grave error». A las 16:40 la desesperación era innegable. «Papá, por favor, responde el teléfono. Isabela está muy angustiada. No tenemos idea de dónde dormiremos esta noche». El último mensaje, grabado a las 18:43, era totalmente desolador. «Papá, estamos aquí en la acera con todas nuestras pertenencias. Los vecinos nos están observando. Te lo ruego, llámame». Mientras escuchaba estas grabaciones, sentí una complicada mezcla de sentimientos. Por un lado, mi corazón de padre se apenaba al imaginar a mi nieta Isabela viviendo esa situación, pero por otro, una parte de mí se sentía totalmente justificada. Patricia estaba viviendo exactamente lo mismo que yo había sentido aquel domingo cuando me gritó y me humilló. Vulnerabilidad, sentimiento de indefensión y la dura constatación de que las personas en las que confías pueden ser las que más daño te causen. Decidí contactar a Raquel para saber el resultado final de la operación. «Señor Serrano, todo se completó justo como estaba previsto. La familia dejó el apartamento exactamente a las 6 en punto. Debo reconocerle que la escena fue bastante emotiva.
Su hija estaba muy afectada. ¿Se llevaron todas sus cosas? Sí, aunque tuvieron que contratar otro camión extra, pues había más pertenencias de las que habíamos calculado inicialmente. Al final se necesitaron 2 vehículos para transportar todo. ¿Y los nuevos dueños? Están encantados con la propiedad y ya han empezado a planear algunas pequeñas mejoras. Fue una gestión muy exitosa desde el punto de vista comercial. Después de colgar con Raquel, me serví un poco de brandy y me senté en mi balcón. Desde allí, podía observar las luces de la capital madrileña, que se encendían poco a poco mientras la oscuridad de la noche caía sobre la ciudad. Era un momento para la reflexión profunda sobre lo que había hecho y lo que esto implicaría para el futuro de mi familia. Sabía que Patricia, probablemente, habría tenido que llamar a parientes o amigos para encontrar un sitio donde pasar la noche. Miguel Ángel, con su historia de problemas de dinero que yo conocía, pero había preferido ignorar, no tendría muchas opciones disponibles. La realidad era que ellos habían vivido por encima de sus verdaderas posibilidades gracias a mi respaldo, y ahora tendrían que asumir las consecuencias de esa dependencia absoluta. Cerca de las 8 de la noche, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era la cuñada de Miguel Ángel, Carmen Ruiz. Señor Serrano, soy Carmen. Patricia y su familia están ahora mismo en mi casa. No logro entender qué ha ocurrido, pero ella está completamente destrozada. Carmen, te agradezco mucho que te hayas hecho cargo de ellos por ahora. Lo que ha pasado es muy sencillo. Patricia tenía que recibir una gran lección sobre la importancia del respeto y las consecuencias. Pero, señor Serrano, hay una menor involucrada. Isabela no comprende por qué su abuelo les ha quitado su vivienda. Esas palabras me afectaron más de lo que había anticipado. Isabela, mi nieta de 16 años, era inocente en este conflicto, pero también sabía que a su edad era lo suficientemente madura para entender que los actos de su madre habían tenido graves repercusiones familiares. Carmen, Isabela, pronto se dará cuenta de que a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para impartir enseñanzas valiosas. Su madre me faltó al respeto de una manera imperdonable y todas las acciones tienen un precio que pagar. ¿Cuánto tiempo van a tener que quedarse aquí? Mi apartamento es muy pequeño. Eso va a depender enteramente de Patricia. Cuando esté lista para pedir verdaderas disculpas, para admitir el error que cometió y para cambiar de actitud, solo entonces podremos conversar sobre lo que les depara el futuro. Después de finalizar la conversación con Carmen, medité sobre la complejidad de la situación. Mi acción no era simplemente una venganza o una demostración de poder. Se trataba de restablecer un equilibrio que se había perdido durante años enteros. Patricia había llegado a verme como una fuente inagotable de recursos de la que podía abusar sin dar nada a cambio, ni siquiera el respeto más básico. La imagen de las 25 llamadas perdidas se quedó grabada en mi mente como un símbolo muy potente. Cada llamada representaba un momento en el que Patricia necesitaba de forma desesperada mi apoyo, mi entendimiento, mi clemencia, pero yo había elegido no estar disponible para ella, justo como ella había elegido no respetarme cuando me insultó en mi propia casa. Esa noche, mientras me preparaba para descansar, sentí una extraña dualidad de tristeza y satisfacción. Tristeza, porque la familia que había edificado con tanto cariño y esfuerzo estaba rota, y satisfacción porque finalmente había demostrado que mi dignidad tenía un gran valor y que no permitiría que nadie, ni siquiera mi propia hija, la pisoteara sin enfrentar las consecuencias. Las 25 llamadas sin respuesta se habían convertido en el eco de una enseñanza que Patricia nunca se atrevería a olvidar. Cada tono sin atender había sido un mensaje directo. El respeto es un requisito no negociable, y cuando lo pierdes, existe la posibilidad de que pierdas todo lo demás. Mañana sería un nuevo día, y con él vendrían nuevos obstáculos en esta difícil situación familiar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me acosté sabiendo que había defendido mi valor como persona y como padre. Eran las 7:30 de la tarde cuando determiné que había llegado el momento de afrontar la situación cara a cara. Durante las horas anteriores, había permanecido en la comodidad de mi hogar
mientras Patricia sufría las consecuencias de sus acciones, pero yo sabía que una charla directa era inevitable. Si realmente deseaba que esta vivencia se convirtiera en una lección que perdurara, tenía que mirarla a los ojos y explicarle la razón precisa por la que había tomado estas drásticas decisiones. Me dirigí hacia el edificio de la calle Serrano, el mismo que hasta esa tarde había sido el lugar de residencia de Patricia y su familia. Durante el viaje en taxi, ensayé mentalmente las frases que iba a utilizar. No quería parecer un hombre cruel, pero tampoco podía permitir que mi determinación se debilitara ante las lágrimas que, sabía, derramaría. Cuando llegué a la dirección, la estampa que encontré era justo lo que había imaginado, aunque vivirla en persona me resultó mucho más impactante. En la acera, bajo la luz amarillenta que emitían las farolas de la calle, había una enorme pila de cajas, muebles y artículos personales de la familia esparcidos sin ninguna organización. Parecía la escena posterior a una evacuación de emergencia. Patricia estaba sentada en el borde de la acera con la cabeza entre sus manos, mientras que Miguel Ángel hablaba por teléfono de forma muy alterada, a unos pocos metros de distancia. Isabela, mi nieta, se encontraba recostada contra una de las cajas más grandes, con sus auriculares puestos y una expresión de total desconcierto en su rostro de adolescente. Cuando Patricia levantó la mirada y me vio caminando hacia ella, su reacción fue inmediata y muy emocional. Se levantó de un salto y corrió hacia mí, con una desesperación que jamás le había visto. «Papá, gracias al cielo que viniste», gritó mientras se acercaba rápidamente. «Tiene que haber una solución para este problema. No puedes abandonarnos así». Me detuve a pocos pasos de ella, manteniendo una postura firme pero sin ser agresivo. La Patricia que tenía enfrente era totalmente diferente a la mujer orgullosa que había irrumpido en mi casa 5 semanas antes para quitarme las llaves del BMW. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. El maquillaje había desaparecido por completo de su rostro y su ropa delataba las horas de tensión que había vivido. «Patricia», le dije con una voz muy tranquila, pero categórica, «no he venido aquí para resolver nada. He venido para que comprendas la razón exacta por la que te encuentras en esta situación». «Pero papá, esto es una locura. No puedes quitarnos nuestro hogar por una simple pelea sin importancia». «¿Una pelea sin importancia?», repetí, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. «No fue una pelea sin importancia el momento en el que me gritaste que no servía ni para conducir y me llamaste viejo inútil». Patricia se quedó en silencio, y por primera vez en toda la noche pude ver en sus ojos una señal de reconocimiento. Ella sabía perfectamente a qué me refería. «Llamas pelea sin importancia al hecho de que tomaras mi carro nuevo sin mi permiso y lo regresaras destrozado, inundado de alcohol y con pruebas de actividades que ni siquiera me atrevo a imaginar. Papá, te juro que puedo explicarte lo del coche. No quiero explicaciones, Patricia. Quiero que entiendas algo muy simple. Durante 42 años he cumplido mi rol de padre. Te di todo lo que poseía. Pagué tu educación. Compré este apartamento. Te ayudé cada vez que lo necesitaste. Y lo único que te pedía a cambio era respeto». Miguel Ángel se había acercado mientras yo hablaba, pero se mantuvo a una distancia prudente. Pude notar en su expresión que entendía la seriedad de la situación mucho mejor que su propia esposa. «Respeto elemental», continué. «El mismo respeto que le darías a un desconocido en la calle. Pero tú decidiste que podías tratarme como si fuera basura, como si yo fuera un obstáculo en tu vida. Pero papá, fue un momento de rabia. Todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos muy enojados». «¿Un momento de rabia?», la interrumpí. «Patricia, ¿crees que no me he dado cuenta de cómo tu trato hacia mí ha cambiado en los últimos años? ¿Crees que no escuché cuando le dijiste a tu amiga por teléfono que yo era un fastidio, pero que había que tolerarme mientras pagara las cuentas?» Vi cómo su rostro palidecía. Había olvidado que yo había oído esa conversación. «¿Crees que no noté cómo cada vez me visitabas menos? Me llamabas solo cuando necesitabas pedirme algo y tratabas mis pertenencias como si fueran tuyas por derecho de nacimiento. Papá, yo nunca...». «Sí, Patricia, sí lo hiciste. Y aquel domingo,
Cuando me quitaste las llaves de mi carro y me insultaste en mi propia casa, eso fue simplemente la gota que derramó el vaso. Isabela se había quitado los auriculares y nos escuchaba con mucha atención. Me dolía que presenciara esta conversación tan dura, pero también sabía que a sus 16 años tenía la edad suficiente para entender las complicadas relaciones familiares. Mira a tu alrededor. Patricia, le dije, señalando las cajas y los muebles desordenados. Esto es lo que sucede cuando pierdes el respeto por la gente que te quiere. Esto es lo que ocurre cuando asumes que siempre habrá alguien disponible para solucionar tus problemas sin que tú tengas que dar nada a cambio. Pero acabas de arruinar mi vida, gritó Patricia, y las lágrimas volvieron a caer por sus mejillas. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero para rentar otro sitio. Tú fuiste quien acabó con mi dignidad, le respondí con firmeza. Y la diferencia es que la dignidad no se puede recuperar con tanta facilidad como se recupera un apartamento. Miguel Ángel finalmente se acercó y habló por primera vez. Don Eduardo, entiendo su gran molestia, pero Patricia está muy arrepentida. ¿No podríamos buscar alguna solución que...? Miguel Ángel, lo interrumpí. Tú también eres parte de este problema. Sé de tus deudas de juego. Sé que han estado viviendo por encima de sus posibilidades gracias a mi dinero. Esta situación les servirá a los dos para aprender a apreciar lo que realmente tienen. Papá, por favor. Patricia se acercó más, con las manos extendidas en señal de súplica. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que nunca más te voy a faltar al respeto. Las promesas son muy sencillas de hacer cuando te encuentras en una situación de desesperación. Patricia, pero los cambios auténticos requieren mucho tiempo y un esfuerzo sincero. ¿Qué debo hacer? Dime qué tengo que hacer para enmendar este error. La miré fijamente durante un largo momento. Esta era Patricia en su momento de mayor debilidad, despojada de toda la arrogancia y el sentimiento de superioridad que había cultivado a lo largo de los años. Era el momento ideal para establecer las bases de lo que vendría a continuación. Primero, le dije, vas a aprender a mantenerte por ti misma. Vas a conseguir un empleo. Vas a encontrar tu propio lugar para vivir y vas a demostrar que puedes ser una persona responsable y autosuficiente. Y después, si de verdad has cambiado, si has aprendido a valorar a las personas que te quieren y a respetar a quienes han hecho sacrificios por ti, entonces podremos hablar sobre cómo reconstruir nuestra relación. ¿Cuánto tiempo pasará para eso? El tiempo que sea necesario, Patricia. El tiempo que sea necesario. Me aparté de ella y caminé hacia el taxi que ya me estaba esperando. Antes de subir, me di la vuelta por última vez. Por cierto, le dije, espero que todo este proceso les enseñe también a valorar lo que realmente significa tener una familia de verdad. Mientras el taxi se alejaba de la calle Serrano, miré por la ventana trasera y vi a Patricia abrazando a Isabela, mientras Miguel Ángel seguía ordenando las cajas en la acera. Era una imagen que quedaría grabada en mi memoria para siempre. El instante exacto en el que mi hija comprendió que sus acciones tienen consecuencias que son reales y duraderas. Los días que le siguieron al desalojo se convirtieron en un descubrimiento doloroso y brutal para Patricia sobre lo que significaba la supervivencia sin ayuda. Durante las primeras semanas del mes de mayo, se vio obligada a aceptar una realidad que jamás había imaginado. Ahora vivía en un espacio de apenas 12 metros cuadrados en una casa compartida en el barrio de Vallecas. El lugar que lograron encontrar era lo máximo que Miguel Ángel podía pagar con sus ingresos inestables como informático independiente. Una habitación muy pequeña, en un edificio donde residían otras 3 familias, compartiendo una cocina comunitaria que siempre olía a comida recalentada y un baño que parecía no haberse limpiado. Profundamente en décadas para alguien que había vivido 5 años en un lujoso apartamento de 120 metros cuadrados en una de las zonas más exclusivas de Madrid, el cambio fue absolutamente devastador. La habitación apenas tenía espacio suficiente para una cama grande, un pequeño ropero fijo y un escritorio plegable donde Isabela trataba de hacer sus tareas escolares mientras sus padres discutían en voz baja sobre las deudas que tenían. Patricia tardó casi 3 semanas en poder encontrar un empleo.
Su trayectoria profesional era prácticamente nula. Después de casarse con Miguel Ángel, había renunciado a su trabajo en una tienda de ropa fina para dedicarse de lleno a ser ama de casa y madre. Por años, mi respaldo económico había hecho innecesario que ella se preocupara por ganar su propio dinero. Finalmente, a inicios del mes de junio, consiguió un puesto como empleada de caja en el supermercado Día, ubicado en la avenida de la Albufera. El sueldo era de 1.000 euros al mes, una cantidad que representaba menos de la mitad de lo que antes gastaba solamente en ropa y productos de belleza cada mes. Su primer día de trabajo fue particularmente difícil para ella. Tuvo que levantarse a las 5:30 de la mañana para estar en el supermercado a las 7:00, enfundarse el uniforme azul con el logo de la empresa y pasar 8 horas enteras escaneando productos mientras atendía a clientes que, en muchas ocasiones, la trataban con la misma indiferencia que ella había mostrado hacia mí durante años. Sus manos, que por varias décadas solo habían conocido costosas cremas y manicuras semanales, empezaron a resecarse y agrietarse por el contacto constante con productos de limpieza y el frío de la sección de refrigerados. Sus pies, acostumbrados a zapatos elegantes y cómodos, ahora aguantaban jornadas completas en calzado deportivo económico, dentro de un ambiente laboral que no permitía descansos largos. La rutina diaria se convirtió en una lección continua sobre el verdadero valor del dinero. Cada euro tenía que ser calculado con mucho cuidado. El presupuesto que tenían para comida era de 50 euros a la semana para toda la familia, una cantidad que antes gastaba sin pensarlo en una sola cena en un restaurante de calidad. Isabela, mi nieta, tuvo que adaptarse a una vida totalmente distinta. Su habitación privada con su propio baño había sido reemplazada por un colchón inflable en el suelo de la pequeña habitación familiar. Sus amigas del colegio privado comenzaron a distanciarse de ella al notar que ya no podía permitirse las salidas habituales al centro comercial o las cenas en locales de moda. La adolescente, que hasta ese momento había asumido que siempre tendría todo lo que necesitara, empezó a comprender en lo más profundo lo que significaba la carencia. Su mesada semanal pasó de 100 a solo 10, y esos 10 euros debían cubrir su transporte, sus meriendas y cualquier actividad social que quisiera realizar. Durante el mes de julio, Patricia comenzó a sentir algo que jamás había experimentado: el agotamiento físico genuino del trabajo manual y prolongado. Sus piernas se hinchaban tras las jornadas enteras de pie. Su espalda le dolía sin cesar por levantar cajas de productos, y en sus manos se formaron callos que ninguna crema lograba suavizar por completo. Pero quizás lo más duro para ella fue la pérdida de su estatus social. Los vecinos del edificio de la calle Serrano, que antes la saludaban con deferencia, ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima cuando la veían cargando bolsas de compra baratas del supermercado donde trabajaba. Las madres del colegio de Isabela, que antes competían por invitarla a sus encuentros sociales, ahora evitaban el contacto visual cuando se encontraban en eventos escolares. Miguel Ángel tampoco pudo escapar de las consecuencias. Sus problemas con el juego, que antes podía disimular gracias a mi apoyo económico indirecto, ahora quedaron completamente al descubierto. Sin el respaldo financiero que yo les ofrecía, cada euro que perdía en apuestas por internet significaba comida que faltaba en la mesa de su familia. La tensión entre la pareja aumentó considerablemente durante el mes de agosto. Las peleas nocturnas se hicieron constantes, con Patricia culpando a Miguel Ángel por no ganar suficiente dinero y él reprochándole que había sido su comportamiento conmigo lo que había provocado toda la crisis familiar. Si no hubieras insultado a tu padre de esa forma, le gritaba Miguel Ángel durante una de esas disputas que Isabela escuchaba desde su colchón en el suelo, seguiríamos viviendo con comodidad. Y si tú no fueras un adicto a los juegos de azar, le contestaba Patricia, podríamos permitirnos algo mejor que este cuchitril. Estas confrontaciones nocturnas se convirtieron en la música constante de la nueva vida familiar, muy distinta a la paz artificial que conocieron cuando vivían bajo mi protección económica. A lo largo de estos meses, Patricia intentó ponerse en contacto conmigo en varias ocasiones. Llamadas que dejaba ir al buzón de voz, mensajes de texto que yo leía,
pero no respondía, e incluso una carta escrita a mano que llegó a mi domicilio a mediados de agosto. En esa carta, trataba de justificar su comportamiento y me pedía una nueva oportunidad. Pero sus palabras sonaban más a desesperación por la situación que a un arrepentimiento sincero y verdadero. La verdad es que Patricia estaba aprendiendo día a día, con cada experiencia, lo que significaba vivir sin privilegios. Cada mañana que se levantaba para ir al supermercado, cada euro que contaba antes de hacer la compra, cada noche que se acostaba con dolor de espalda, en esa habitación tan diminuta, era un recordatorio de que su vida anterior había sido posible solo gracias a la generosidad de alguien a quien había decidido faltar al respeto. Al finalizar el verano de 2024, Patricia había perdido más de 10 kilos, no por deseo o vanidad, sino por la combinación de un trabajo físico constante y una alimentación restringida por el presupuesto limitado. Su rostro mostraba líneas de cansancio que no existían meses atrás, y su mirada había adquirido una seriedad que contrastaba de forma dramática con la superficialidad de su vida anterior. Pero algo más estaba empezando a cambiar en su interior. Entre el agotamiento físico y la lucha diaria por subsistir, comenzaba a surgir una comprensión diferente sobre el valor del esfuerzo, la importancia de la decencia y el verdadero sentido de la familia. Era un proceso que resultaba lento y doloroso, pero era absolutamente necesario para que pudiera convertirse en la persona que necesitaba ser antes de que yo pudiera considerar siquiera una posible reconciliación. Los meses de septiembre, octubre y noviembre marcaron un momento de cambio radical en la transformación de Patricia. El verano había sido extremadamente duro en términos de adaptación física y emocional, pero el otoño trajo consigo una reflexión mucho más profunda sobre las malas decisiones que habían llevado a su familia a esa difícil situación. A finales de agosto, Patricia ya había establecido una rutina que, aunque agotadora, comenzaba a darle una cierta estabilidad. Se levantaba todos los días a las 5:30 de la mañana, preparaba un desayuno sencillo para Isabela y Miguel Ángel y caminaba durante 20 minutos hasta el supermercado, ya que no podían permitirse el gasto del transporte público diario. Su jefe en el supermercado Día, un hombre llamado Roberto Fernández, de unos 50 años, había notado su compromiso con el trabajo. A diferencia de otros empleados temporales que entraban y salían constantemente, Patricia demostraba una determinación inquebrantable que llamaba la atención de cualquiera. «Patricia», le dijo Roberto una mañana de septiembre mientras organizaba la lista de turnos, «ya llevas 3 meses aquí y nunca has llegado tarde. Nunca has llamado para avisar que estabas enferma. Eres una trabajadora muy constante. Eso es algo muy valioso en este ambiente de trabajo». «De verdad necesito este puesto, Roberto», le contestó ella mientras organizaba los artículos en los estantes. «No me queda otra opción. Todos necesitamos trabajar, pero no todos se lo toman con tanta seriedad. Voy a proponerte para el curso de capacitación, para ser jefa de sección. No te dará mucho más dinero, pero es un gran avance». Por primera vez en muchos meses, Patricia sintió algo parecido a la ilusión. La posibilidad de ascender, de obtener, aunque fueran 100 euros adicionales al mes, representaba un rayo de luz al final de ese túnel que parecía no tener fin. Durante todo este tiempo, yo había implementado una forma sutil de estar al tanto de cómo evolucionaba su situación familiar, a través de personas que conocíamos en común y de los vecinos del vecindario donde vivían. Me mantenía informado sobre los avances reales de Patricia, no solo lo que me contaba en las llamadas semanales que habíamos empezado a tener. Doña Carmen Vázquez, una señora mayor que vivía en el mismo edificio que Patricia y que, por casualidad, conocía a mi portera, se convirtió en una fuente de datos muy importante. Según los cuentos de la señora, Patricia había cambiado mucho su actitud. «La muchacha trabaja muchísimo», me dijo Carmen en uno de nuestros encuentros casuales en el mercado. «La veo salir antes de que amanezca y vuelve cuando ya es muy tarde. Y los fines de semana limpia casas para conseguir un poco de dinero extra». En efecto, Patricia había comenzado a limpiar pisos los sábados y domingos, cobrando 4 euros por hora en hogares que, irónicamente, no eran muy distintos al apartamento que había perdido.
No pasaba por alto el hecho de que estaba aseando las casas de gente que vivía la vida que ella había creído asegurada durante años. Miguel Ángel, por su parte, se vio forzado a enfrentar sus malos hábitos. Sin dinero disponible para apostar, su adicción al juego se había calmado por pura necesidad, más que por una decisión propia. Había encontrado un empleo fijo como técnico en un taller de reparación de computadoras, ganando 900 euros al mes que, junto al sueldo de Patricia, apenas alcanzaban para cubrir los gastos esenciales de la familia. Isabela, mi nieta, demostró una madurez sorprendente durante esta época. A sus 16 años, empezó a trabajar los fines de semana en una cafetería cercana a su colegio, aportando 200 euros mensuales al presupuesto familiar. Verla asumir responsabilidades que nunca había tenido me llenaba de orgullo y a la vez de tristeza. Las llamadas de Patricia cada semana se convirtieron en una señal de cómo iba cambiando su estado de ánimo. Al comienzo, en septiembre, todavía se notaba algo de victimismo en su voz. Papá, ya llevo 5 meses trabajando. He probado que puedo cuidarme sola. ¿No crees que ya es suficiente? Yo le respondía con calma. 5 meses es solo el inicio. Necesitas entender de verdad lo que significa ganarse la vida, no solo esperar a que alguien venga a salvarte. En octubre, su tono era otro. Ya no preguntaba cuándo acabaría su castigo, sino que me hablaba de los pequeños logros que conseguía en su empleo. Papá, Roberto me ha sugerido para ser encargada de la sección de frutas y verduras. Siente que confía en mí. Eso es excelente, hija. ¿Cómo te hace sentir eso? Agotada, pero no sé. También me da satisfacción. Nunca antes había sentido que algo era realmente mío, que me lo había ganado con mi propio esfuerzo. Esas charlas me indicaban algo muy importante. Patricia estaba descubriendo el valor de sentirse bien consigo misma por mérito propio, no por los lujos o regalos que había recibido. En noviembre, las llamadas se hicieron más emotivas. Patricia empezó a contarme sobre las personas que conocía en el trabajo, sobre sus compañeras de caja, que mantenían a familias enteras con sueldos parecidos al suyo, sobre clientes que contaban monedas para pagar la compra de la semana. Papá, el otro día una señora mayor no pudo llevar sus medicinas porque le faltaban 15 euros. Yo pagué la diferencia. Sé que no podía permitírmelo, pero no pude evitarlo. ¿Y por qué lo hiciste? Porque me recordó a lo que debiste sentir tú cuando yo te trataba mal. Esa sensación de no poder hacer nada, de que la gente no respeta tu valor. Esa conversación marcó un antes y un después. Patricia estaba desarrollando una empatía sincera, no la superficial que había mostrado durante años al donar mi dinero a organizaciones benéficas para sentirse bien. Durante estos meses, también supe cómo se portaba Patricia con su propia familia. Según Carmen Vázquez, las peleas entre Patricia y Miguel Ángel habían disminuido mucho. En vez de culparse el uno al otro por su mala situación, habían empezado a trabajar juntos para mejorarla. Los veo estudiando juntos por las noches, me comentó Carmen. Ella con cursos por internet, de administración de empresas, y él con cursos de computación, como si hubieran decidido que quieren salir adelante, no solo subsistir. Isabela también se había dado cuenta del cambio en sus padres. En una llamada que tuvimos a finales de noviembre, me contó algo que me conmovió mucho. Abuelo, mi mamá ya no habla mal de ti. Antes, cuando vivíamos en el piso, siempre se quejaba de que tenías que hacer esto o aquello por nosotros. Ahora dice que entiende todo lo que hiciste por nuestra familia. ¿Y tú qué piensas de todo esto, Isabela? Al principio estaba muy molesta contigo. Pensaba que había sido cruel, pero ahora veo que mi mamá es diferente, más fuerte, más auténtica, y creo que eso es bueno. A finales de noviembre, Patricia me llamó un domingo por la noche con una propuesta que me asombró. Papá, quiero invitarte a comer, no en un sitio lujoso, sino en nuestra habitación. Quiero cocinarte algo con mis propias manos, con dinero que he ganado yo misma. ¿Por qué? Porque quiero que veas quién soy ahora. No la persona que te faltó al respeto, sino la que he llegado a ser gracias a que me obligaste a madurar. Esa invitación era más que una simple comida. Era reconocer que Patricia había empezado a entender de verdad el valor del esfuerzo,
del respeto y de la valía personal. Era la primera señal de que quizás, solo quizás, estaba lista para comenzar el camino hacia una reconciliación de verdad. Sin embargo, yo sabía que aún faltaba tiempo. 8 meses de problemas de dinero solo habían sido el primer paso en un proceso de cambio que tendría que demostrar ser duradero y verdadero antes de que pudiera considerar cualquier modificación en nuestra relación. Se acercaba el invierno y con él vendría la prueba real de si los cambios que veía en Patricia eran superficiales o representaban una transformación profunda de la persona que había criado con tanto cariño y que había perdido en el camino. El 20 de diciembre de 2024, exactamente 9 meses y 12 días después de aquel domingo que cambió nuestras vidas para siempre, decidí que había llegado el momento de darle a Patricia la oportunidad que me había estado pidiendo durante semanas. No porque yo hubiera cedido a sus súplicas, sino porque las pruebas de su cambio habían alcanzado un punto en el que negarle un encuentro en persona habría sido injusto, incluso bajo mis propias reglas. Esa mañana había empezado a nevar en Madrid, cubriendo la ciudad con un manto blanco que la hacía ver más tranquila y agradable. Era la primera gran nevada en años y parecía un símbolo apropiado para lo que esperaba que fuera un nuevo inicio en nuestra relación de familia. Durante las semanas anteriores, las llamadas de Patricia habían adquirido un carácter distinto. Ya no rogaba por volver de inmediato a la vida de antes, ni intentaba justificar su comportamiento pasado con pretextos complicados. En su lugar, hablaba de planes a futuro, de las lecciones aprendidas y de un entendimiento más profundo de lo que de verdad significa el respeto en la familia. «Papá», me había dicho en la llamada del domingo anterior, «sé que todavía no confías en que haya cambiado de verdad, pero quiero que sepas que si nunca volvemos a tener la relación que teníamos antes, está bien, porque esa relación no era sana para ninguno de los dos». Esas palabras me habían afectado más de lo que esperaba. Por primera vez, Patricia no estaba pidiendo regresar a la situación anterior, sino reconociendo que esa situación había sido un problema desde el principio. Decidí reunirme con ella en un café sencillo cerca de su trabajo, un lugar modesto que contrastaba mucho con los restaurantes elegantes donde solíamos vernos antes. Llegué 10 minutos antes de la hora fijada y escogí una mesa en una esquina desde donde podía ver su entrada. Cuando Patricia apareció en la puerta del café a las 6:30 de la tarde, necesité un momento para reconocerla por completo. Los 9 meses de trabajo duro y preocupaciones económicas habían modificado no solo su aspecto, sino su forma de moverse y comportarse. Había perdido el peso que había ganado durante sus años de vida tranquila y con lujos. Su rostro, aunque mostraba señales de cansancio que antes no tenía, reflejaba una expresión de calma y decisión que nunca le había visto. Vestía ropa sencilla pero limpia, un abrigo de lana gris que claramente no era de marca, pantalones oscuros y zapatos cómodos que mostraban las horas de caminar y estar de pie trabajando. «Hola, papá», me dijo mientras se sentaba frente a mí. Su voz era serena, sin la desesperación que había marcado nuestras conversaciones por teléfono durante meses. «Hola, Patricia. Te ves distinta». «Me siento diferente», contestó sin dudar. «Quería darte las gracias por aceptar verme. Sé que tampoco ha sido fácil para ti». Esa admisión me tomó por sorpresa. Era la primera vez que Patricia reconocía que mi decisión de poner límites también había sido difícil para mí como padre. «¿Cómo están Isabela y Miguel Ángel?» «Isabela está bien. Sus calificaciones han mejorado mucho desde que empezó a trabajar los fines de semana. Creo que entender el valor del dinero la ha hecho más responsable con todo, incluidos los estudios. Miguel Ángel, bueno, ha sido más complicado para él, pero está yendo a reuniones de jugadores anónimos 2 veces por semana. ¿Y tú? ¿Cómo estás de verdad?» Patricia se tomó un momento antes de contestar, mirando por la ventana hacia la calle nevada. «La mayor parte del tiempo agotada», dijo por fin, pero también con una satisfacción que nunca antes había sentido. Cuando me ascendieron por primera vez en el supermercado, cuando conseguí ahorrar lo suficiente para comprarle a Isabela un regalo de cumpleaños decente, cuando ayudé a esa señora mayor con sus medicinas, esas pequeñas victorias
significan más para mí que cualquier cosa que tuve cuando vivía en el apartamento. ¿Por qué? Porque son mías, de verdad mías. No algo que me regalaron, sino algo que conseguí con mi propio esfuerzo. Pedimos café y hablamos durante más de 2 horas. Patricia me contó detalles de su trabajo que mostraban un entendimiento totalmente nuevo de la lucha diaria que millones de personas viven sin quejarse. Me habló de compañeras de trabajo que mantenían a familias enteras con sueldos similares al suyo, de la alegría de resolver problemas en la organización del supermercado, de la responsabilidad de manejar dinero que no era suyo. ¿Recuerdas?, me dijo en un momento, cuando solía quejarme porque el servicio de limpieza no dejaba la casa exactamente como yo quería. Lo recuerdo. Ahora limpio casas los fines de semana y cada vez que acabo un trabajo y la dueña me dice que está contenta, siento una alegría que nunca sentí cuando era yo la que contrataba el servicio. Es curioso cómo cambian las cosas, pero fue casi al final de nuestra conversación cuando Patricia dijo algo que me convenció de que su cambio era real y duradero. Papá, tengo que decirte algo. Durante años, sobre todo después de casarme con Miguel Ángel, empecé a verte como una carga, como alguien a quien tenía que tolerar porque me dabas las cosas que yo quería. Sé que suena horrible, pero es la verdad. Lo sé, le respondí. Me di cuenta hace tiempo. Cuando te grité que no servías ni para conducir y te llamé viejo inútil, no fue solo un momento de enfado. Fue la expresión de algo que había estado sintiendo durante mucho tiempo. Y eso me da más vergüenza que cualquier otra cosa. Y ahora comprendo que tú no eras la carga. Yo era la carga para ti. Tú habías construido una vida. Habías trabajado durante décadas. Te habías ganado el derecho a disfrutar de tu jubilación en paz. Y en lugar de eso, tenías que lidiar con una hija adulta que se portaba como una adolescente caprichosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de esas lágrimas para manipular que había usado antes, para conseguir lo que quería. Eran lágrimas de entendimiento sincero, de arrepentimiento de verdad. Patricia, le dije, ¿estás preparada para tener una relación distinta conmigo? Una relación basada en el respeto mutuo, donde yo sea tu padre y no tu cajero personal. Sí, contestó sin dudar, pero entiendo que tengo que demostrártelo con hechos, no solo con palabras. Exacto, y eso va a llevar tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Pero Patricia, quiero que sepas algo. Nunca volveremos a la relación que teníamos antes. Esa relación no era sana para ninguno de los dos. Lo entiendo, y no quiero volver a esa relación. Quiero construir algo nuevo, algo mejor. Establecimos 3 condiciones claras para empezar el proceso de arreglar las cosas. Primero, Patricia mantendría su independencia económica y seguiría trabajando demostrando que podía valerse por sí misma. Segundo, cualquier ayuda de dinero que yo pudiera ofrecer en el futuro sería tratada como un préstamo con acuerdos claros, no un regalo. Tercero, ella buscaría ayuda profesional para entender mejor los problemas familiares que habíamos desarrollado a lo largo de los años. ¿Y si cumplo con estas condiciones?, preguntó. Y pues, entonces podremos hablar de reconstruir una relación de padre e hija basada en respeto mutuo y cariño auténtico, no en la necesidad de dinero. Cuando nos despedimos esa noche nevada de diciembre, sentí por primera vez en 9 meses que mi hija había empezado a crecer de verdad. No era la misma mujer que había entrado en mi casa aquel domingo de marzo para quitarme las llaves del coche. Era alguien nueva, alguien que había aprendido importantes lecciones sobre el respeto, la dignidad y el valor de esforzarse por uno mismo. El perdón que le di esa noche no fue total, fue el comienzo de un proceso que exigiría tiempo, paciencia y una demostración continua de cambio real. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza de que Patricia y yo pudiéramos construir una relación verdaderamente saludable, basada en los valores que de verdad importan en una familia. El mes de enero de 2025 llegó lleno de nuevos propósitos y oportunidades inesperadas. Patricia había cumplido al pie de la letra las 3 condiciones que habíamos acordado en nuestra reunión navideña. Seguía en su trabajo del supermercado. Había empezado a ir a terapia con una especialista en problemas familiares y había mostrado una constancia admirable
en su nueva forma de ser responsable. Fue durante la segunda semana del año cuando decidí presentarle una idea que había estado pensando mucho durante las vacaciones de Navidad. Había investigado sobre organizaciones que ayudaban a familias en situaciones parecidas a la nuestra y encontré una que me pareció perfecta para el siguiente paso en el crecimiento de Patricia. Padres Dignos era una organización no gubernamental, ONG, fundada hacía 5 años por un psicólogo llamado Dr. Alejandro Moreno, que había vivido una experiencia similar con su propio hijo adulto. La ONG se dedicaba específicamente a ayudar a padres mayores que habían sufrido maltrato emocional, económico o psicológico por parte de sus hijos adultos y también a facilitar procesos para arreglar las cosas en la familia cuando era posible y sano. El 15 de enero, invité a Patricia a comer en un restaurante modesto cerca de su trabajo. Era importante que fuera un lugar donde ella se sintiera cómoda, no asustada por los lujos que ya no formaban parte de su día a día. He estado pensando en el siguiente paso de nuestro proceso, le dije después de que pedimos la comida. Creo que hay algo que podría ayudarte a entender mejor no solo tu propia experiencia, sino la de muchas otras familias que han pasado por situaciones similares. Patricia me miró con curiosidad. Durante los últimos meses, había aprendido a escuchar sin interrumpir, una habilidad que antes no tenía. Te propongo que empieces a hacer trabajo voluntario con una organización que ayuda a padres que han sido maltratados por sus hijos adultos. Se llama Padres Dignos y creo que podría ser una experiencia que te cambie la vida. ¿Trabajo voluntario?, preguntó, y pude notar su sorpresa genuina. Ayudando a padres que han pasado por lo mismo que tú pasaste conmigo. Exacto. Creo que escuchar las historias de otros padres te ayudará a comprender completamente el daño que causó lo que pasó entre nosotros. Y al mismo tiempo, tu propia experiencia de cambio podría ser muy útil para familias que están buscando cómo curar sus heridas. Patricia se quedó en silencio por varios minutos, pensando en mi propuesta. Podía ver las emociones en su cara, comprensión, nerviosismo y algo que me pareció esperanza. ¿Crees que estaré lista para eso? Escuchar historias de padres que han sufrido como tú sufriste por mi culpa. Creo que es precisamente porque has sufrido las consecuencias de tus propias acciones que estarás lista. No irías como alguien que juzga desde afuera, sino como alguien que ha vivido las dos caras de esta situación. La primera vez que Patricia visitó las oficinas de Padres Dignos fue el sábado 25 de enero. La organización trabajaba en un edificio humilde del barrio de Tetuán, con salas de reuniones agradables donde se hacían tanto sesiones en grupo como individuales. El doctor Alejandro Moreno, un hombre de unos 60 años con una barba gris bien cuidada y ojos que reflejaban años de ayudar a familias en crisis, recibió a Patricia con una amabilidad profesional que de inmediato la hizo sentirse tranquila. Patricia, le dijo durante su primera conversación, Eduardo me ha contado algunos aspectos de su historia familiar. Me parece admirable que usted esté dispuesta a participar en este proceso, sobre todo considerando que requiere enfrentar realidades que pueden ser difíciles a nivel emocional. Doctor Moreno, necesito hacerlo. Necesito entender por completo lo que le hice a mi padre, y creo que la única manera de entenderlo de verdad es escuchando a otras personas que han vivido experiencias similares. El primer grupo de apoyo al que asistió Patricia estaba formado por 8 padres, hombres y mujeres de entre 50 y 75 años, cada uno con historias que se parecían dolorosamente a lo que había pasado en nuestra propia familia. Estaba Dolores Campos, una viuda de 68 años cuyo hijo de 45 años había vaciado su cuenta del banco para pagar deudas de drogas. Manuel Herrera, un jubilado de 70 años que había sido amenazado físicamente por su hija cuando se negó a hipotecar su casa para financiar el negocio fracasado de su yerno. Carmen Ruiz, de 62 años, que había sido ingresada en el hospital por estrés después de que sus 3 hijos adultos la culparan en público de sus propios fracasos matrimoniales y profesionales. La primera vez que escuché estas historias, me contó Patricia, después de su tercera sesión, lloré durante toda la reunión.
No podía creer que yo había tratado a mi propio padre de la misma manera cruel que estos hijos habían tratado a sus padres. Pero lo que más impactó a Patricia no fueron las historias de maltrato, sino las de reconciliación exitosa. El doctor Moreno había creado un programa donde hijos adultos que habían reconocido sus errores y completado procesos de cambio genuino venían a compartir sus experiencias con los padres del grupo de apoyo. Conocí a un hombre llamado Carlos Méndez, me explicó Patricia en una de nuestras llamadas telefónicas semanales. Tenía 40 años cuando se dio cuenta de que había estado manipulando emocionalmente a su madre viuda durante más de 10 años. A ella le costó 2 años de terapia y de trabajo personal de él antes de que aceptara siquiera verlo de nuevo. ¿Y cómo es su relación ahora? Mejor que nunca, según él, pero diferente. Él ya no vive de la pensión de su madre. Paga su propio apartamento y la visita porque de verdad quiere estar con ella, no porque necesite algo. Estas conversaciones me revelaban que Patricia estaba desarrollando un entendimiento más profundo de lo que significa una relación familiar sana. No se trataba solo de perdonar y olvidar, sino de construir formas de relacionarse completamente nuevas, basadas en el respeto mutuo y la independencia emocional. El trabajo voluntario de Patricia en Padres Dignos se centró al principio en tareas de oficina, organizar documentos, preparar materiales para las sesiones de grupo y ayudar con la organización de los eventos para recaudar fondos. Pero el doctor Moreno pronto se dio cuenta de que tenía una habilidad especial para conectar con los padres que visitaban la organización por primera vez. Patricia tiene una manera muy auténtica de hablar sobre su propia experiencia. Me explicó el doctor Moreno en una conversación telefónica a principios de febrero. No minimiza lo que hizo, pero tampoco se lamenta en exceso. Eso la convierte en una persona muy efectiva para ayudar a otros padres a entender que la reconciliación es posible cuando hay un cambio de verdad. Hacia finales de enero, Patricia había empezado a guiar grupos de apoyo para hijos adultos que buscaban arreglar sus relaciones dañadas con sus padres. Su papel era compartir su propia historia como ejemplo de que el cambio real era posible, pero que requería esfuerzo constante y humildad sincera. Ayer vino una mujer de 35 años, me contó Patricia después de una de estas sesiones. Había tratado a su padre exactamente como yo te traté a ti. Cuando le conté nuestra historia, sobre todo la parte de sobrevivir en una habitación pequeña y trabajar como cajera, algo cambió en su expresión. Creo que por primera vez entendió de verdad las consecuencias de sus acciones. ¿Cómo te sentiste contando nuestra historia? Al principio fue difícil, me daba vergüenza, pero también me liberó. Cada vez que la cuento, entiendo mejor lo que te hice y también lo que has hecho tú por mí al darme la oportunidad de cambiar. El trabajo en Padres Dignos se convirtió en algo más que un voluntariado para Patricia. Se transformó en una parte esencial de su proceso de crecimiento personal y de su comprensión sobre las relaciones familiares sanas. El doctor Moreno me comentó que Patricia había demostrado tanta dedicación y una habilidad tan natural para el trabajo de apoyo familiar que estaba pensando en ofrecerle un puesto remunerado de medio tiempo en la organización. Esto le permitiría complementar sus ingresos del supermercado mientras hacía algo que claramente le daba un propósito y satisfacción personal. Para finales de enero, Patricia había encontrado en Padres Dignos no solo una forma de entender mejor su propia situación, sino un camino hacia una carrera que combinaba ayudar a otros con su propio proceso continuo de crecimiento personal. Era evidente que había encontrado algo que la hacía sentirse genuinamente útil y realizada, muy diferente al vacío que había caracterizado sus años de dependencia económica. Cada sábado que pasaba en la organización la acercaba más a un entendimiento completo de lo que significa una familia verdaderamente funcional, y me daba a mí mayor seguridad de que los cambios que veía en ella eran permanentes y auténticos. El mes de febrero de 2025 marcó el primer aniversario de lo que Patricia y yo habíamos empezado a llamar el despertar de nuestra familia. Casi 12 meses completos habían pasado desde ese domingo de marzo en que nuestras vidas se transformaron
y el cambio era tan profundo que a veces me resultaba difícil asimilar que estuviéramos viviendo la misma realidad de antes. Patricia había tomado una decisión que me llenó de asombro y de satisfacción al mismo tiempo. Rechazó mi propuesta de ayudarla a conseguir un departamento mejor. Lo hizo, no por una terquedad sin sentido, sino por la madura comprensión de que necesitaba mantener la libertad y la autonomía que tanto le había costado alcanzar. «Papá», me aclaró durante el primer almuerzo dominical en mi casa desde que nos habíamos arreglado, «la habitación de 12 metros cuadrados ya no me parece pequeña. La siento como mi propio hogar, el primer espacio que de verdad es mío porque lo pago con mi propia labor». Isabela, que ahora tenía 17 años y había mejorado mucho durante este periodo de dificultades familiares, había desarrollado una manera de ver la vida que me recordaba a mí mismo cuando tenía su edad. Trabajaba los fines de semana, obtenía muy buenas calificaciones y había aprendido a apreciar cada moneda que ganaba. «Abuelo», me dijo mientras colaboraba con Patricia a preparar la comida en mi cocina, «al principio creía que había sido duro con mi mamá, pero ahora entiendo que le ofreciste el mejor regalo que podías darle, la oportunidad de descubrir quién era en el fondo». Miguel Ángel también había experimentado cambios importantes. Su asistencia constante a las reuniones de jugadores anónimos, combinada con la necesidad real de aportar dinero al hogar, había resultado en 8 meses seguidos sin apostar. No era una solución mágica, pero era un avance sincero respaldado por una responsabilidad verdadera. «Don Eduardo», me dijo durante esa misma comida dominical, «sé que mi conducta contribuyó a los problemas que Patricia tuvo con usted. Quiero que sepa que estoy comprometido a ser el hombre que mi familia necesita, no el que era antes». La rutina que habíamos establecido funcionaba sorprendentemente bien. Cada domingo, Patricia venía a mi casa con productos que compraba con su propio dinero para cocinar una comida familiar. No eran ingredientes caros, a menudo pasta, pollo o verduras de temporada, pero la comida sabía mejor que cualquier banquete que hubiéramos compartido en el pasado. «Es curioso», me comentó Patricia mientras movía una salsa hecha en casa. «Cuando cocinaba en el apartamento de la calle Serrano con ingredientes que tú pagabas, nunca me fijaba en lo que costaban. Ahora, cuando organizo estas comidas con mi propio presupuesto, cada plato se convierte en una pequeña obra de arte». El doctor Alejandro Moreno le había propuesto oficialmente a Patricia un puesto de medio tiempo en Padres Dignos como coordinadora de programas familiares. El sueldo no era elevado, 500 euros mensuales, pero sumado a su empleo en el supermercado, le proporcionaba ingresos suficientes para mantener a su familia sin depender de nadie más. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, me preguntó Patricia durante uno de nuestros paseos dominicales por el Retiro, una nueva costumbre que habíamos empezado. Por primera vez en mi vida adulta, duermo tranquila por las noches. No porque tenga mucho dinero en el banco, sino porque sé que el dinero que tengo lo he ganado con honestidad. La relación entre Patricia e Isabela también había cambiado mucho. Ya no era la típica dinámica de madre que permite todo e hija caprichosa, sino una verdadera colaboración donde ambas aportaban al bienestar familiar y se apoyaban en sus metas personales. «Mi mamá me enseña cosas que nunca aprendí antes», me contó Isabela durante una de nuestras charlas a solas. «Cómo hacer un presupuesto, cómo planificar las compras, cómo encontrar ofertas. Son habilidades que ninguna de mis amigas del colegio privado tiene». En Padres Dignos, Patricia había obtenido una reputación especial por su capacidad para conectarse tanto con padres heridos como con hijos adultos que buscaban solucionar las cosas. Su historia personal, contada con una sinceridad abrumadora, pero también con una esperanza genuina, se había convertido en una herramienta poderosa para ayudar a otras familias. «Cada semana veo llegar padres que tienen la misma expresión que tú tenías aquel día cuando me enfrentaste en la calle», me contó Patricia, después de guiar un grupo particularmente emotivo. «Esa mezcla de dolor, decepción y fuerza. Y cuando les digo que es posible cambiar, que es posible construir algo mejor, veo la esperanza aparecer en sus ojos». El doctor Moreno me había comentado en confianza
que Patricia tenía un talento natural para el trabajo de apoyo familiar y que estaba considerando proponerla para un curso de certificación en resolución de conflictos familiares que le abriría nuevas oportunidades profesionales. Su vivencia personal combinada con su habilidad para comunicarse la convierten en una posible mediadora excepcional, me explicó. Ha experimentado ambas partes del conflicto familiar y ha hecho el trabajo interno necesario para sanar. Eso es extremadamente valioso en este campo. Los cambios en nuestra forma de relacionarnos se extendían más allá de las interacciones directas. Patricia había dejado de llamarme cuando tenía pequeños problemas, aprendiendo a resolverlos por sí misma. Cuando me llamaba era para compartir buenas noticias, para organizar nuestros encuentros dominicales o simplemente para conversar como lo hacen los adultos que se respetan. ¿Recuerdas cuando solía llamarte cada vez que se rompía algo en el apartamento? Cada vez que Isabela necesitaba algo para el colegio, cada vez que tenía cualquier pequeño problema, me preguntó durante una de nuestras charlas nocturnas. Lo recuerdo perfectamente. Ahora cuando se estropea algo, aprendo a arreglarlo yo misma o busco maneras económicas de solucionarlo. Cuando Isabela necesita algo, planeamos juntas cómo conseguirlo. Es increíble cuántos problemas puedes resolver cuando de verdad te comprometes a hacerlo. La transformación más evidente era la ausencia total de la sensación de que Patricia me veía como una fuente de recursos. Nuestras conversaciones giraban en torno a sus experiencias de trabajo, sus casos en la ONG, los avances de Isabela y planes familiares que se ajustaban a sus propias posibilidades económicas. Papá, me dijo durante nuestro último paseo por el parque, quiero agradecerte por no haber cedido cuando te rogué que me devolvieras el apartamento. Si hubiera cedido, nunca habría descubierto de qué era capaz. No te guardo rencor por los meses difíciles. Al contrario, te estoy agradecida por ellos. Cada día que trabajé como cajera, cada moneda que tuve que contar con cuidado, cada noche que me acosté agotada en esa habitación pequeña, fue un día que me acercó más a convertirme en la persona que debía haber sido siempre. A finales de febrero, Patricia me hizo una propuesta que simbolizó perfectamente la nueva forma de nuestra relación. Papá, quiero invitar a toda la familia a celebrar el primer aniversario de mi graduación como adulta responsable. Pero quiero que sea en nuestra habitación, cocinado con nuestro dinero, para que veas exactamente cómo vivimos y lo orgullosos que estamos de nuestra vida. Esa cena, celebrada en el pequeño espacio donde Patricia había aprendido las lecciones más importantes de su vida adulta, fue más significativa que cualquier celebración en restaurantes elegantes que hubiéramos tenido en el pasado. Sentados alrededor de una mesa plegable, comiendo una cena sencilla, pero preparada con cariño y pagada con dinero ganado con honestidad, reflexioné sobre el viaje extraordinario que habíamos hecho como familia. Patricia ya no era la mujer consentida que había entrado en mi casa aquel domingo para quitarme las llaves del coche. Era una mujer fuerte, autónoma y compasiva, que había aprendido el verdadero valor del respeto, la valía personal y el amor familiar genuino. Y yo ya no era el padre que daba todo sin esperar nada a cambio. Era el padre que había tenido el coraje de poner límites, de enseñar lecciones difíciles y de crear las condiciones para que su hija pudiera descubrir su mejor versión de sí misma. La habitación de 12 metros cuadrados se había convertido en el salón de clases donde Patricia había aprendido las lecciones más valiosas de su vida. Y nuestra nueva relación, construida sobre el respeto mutuo y la independencia emocional, se había convertido en la base sólida sobre la cual podríamos construir décadas de amor familiar auténtico y duradero. Cuando me despedí esa noche, caminando por las calles de Vallecas hacia la parada del autobús, supe con total certeza que habíamos logrado algo extraordinario. Habíamos transformado una relación dañina en una relación sana, y lo habíamos hecho a través del amor más complicado, pero más sincero que existe, el amor que pone límites para permitir el crecimiento. Si te gustó esta narración, apoya el video. Suscríbete al canal Historias que Duelen y deja tus comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.